Mientras que se van sumando, bueno, todos los oyentes, quiero decir que hoy vamos a iniciar la tercera charla que tiene preparado el Observatorio Alerta Meteorológico, todo sobre tormentas. Vamos a hablar un poco sobre las características, su clasificación. También vamos a hablar un poco sobre los rayos, ¿no? Cómo se generan y qué efectos también produce. Vamos obviamente a invitar a esta charla a Ezequiel Martire, quien es meteorólogo y bueno, quien obviamente está a cargo de esta charla. Quienes quieran también sumar sus preguntas lo pueden hacer, que Ezequiel va a estar contestando todo sobre tormentas. Quiero decir que estamos transmitiendo en vivo desde el Observatorio Astronómico de las Misiones, el Instagram, y también desde el Facebook del Parque del Conocimiento y el Facebook del Observatorio, gracias al trabajo que está realizando el equipo de comunicación del parque. Ahí me está solicitando Ezequiel. Ahí estamos. Tormentas. Vamos a ver, bueno, que él me tiene que, digamos, que aceptar. Ahí está entrando. Me presento, soy Mariela Roy, bueno, parte del equipo de trabajo del Observatorio Astronómico de las Misiones. Damos la bienvenida a Ezequiel Martire, que estamos viendo Ezequiel, ahí te estamos viendo. Estaba la cámara al revés. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Bien. Perfecto. Saludamos entonces a todos aquellos que se están, bueno, sumando a esta tercera charla organizada por el Observatorio Astronómico de las Misiones, en conjunto obviamente con el Parque del Conocimiento. Decía entonces, Ezequiel, que hoy vos nos vas a hablar un poco sobre las tormentas, sus características, cómo se produce, qué efecto. El tema del cambio climático también va a estar presente, si este cambio climático tiene algún efecto en la virulencia, ¿no?, de las tormentas, y también un poco de los rayos. Quiero decirles a todos que se están uniendo que Ezequiel Martire es meteorólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales de la UBA, y que actualmente trabaja en el sistema de alerta de tormentas, realizando monitoreos y pronósticos a corto plazo. También es responsable de la verificación de todos los informes emitidos por la Oficina Meteorológica. Espero que haya dicho bien, y si no, bueno, tú me corregirás, Ezequiel. Sí, todo perfecto. Y además soy también consultor privado. Así que bueno, agenden entonces, que cualquier cosa, bueno, lo pueden consultar. Arranco con la pregunta disparadora de, bueno, ¿a qué definimos una tormenta? ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es un fenómeno meteorológico originado a partir de una nube llamada cumulonimbus, que es la nube que más desarrollo vertical tiene. Ustedes saben que hay un montón de tipos de nube, algunas que son muy vistosas, son interesantes solamente de verlas. Estas nubes de cumulonimbus se crean en entornos particulares cuando se dan condiciones, por ejemplo, para que haya suficiente inestabilidad, humedad y algún mecanismo que dispare justamente la posibilidad de que esta nube comience a crecer de esta forma, ¿no?, con una profundidad, o sea, una altura significativa. Estas nubes pueden llegar a los 14 kilómetros de altura, por ejemplo. Y estas nubes, entonces, como decíamos, son las generadoras de tormentas y se caracterizan por generar actividad eléctrica, también pueden generar lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento y hasta tornados en algunos casos. En algún tipo de tormenta particular
que se denomina superceldas, si quieren después podemos profundizar en esto, que son las que generan los tornados más fuertes, si se quiere. O sea, entonces, para resumir, es una tormenta, es un fenómeno meteorológico generado por una nube llamada cumulonimbus, caracterizada por generar actividad eléctrica y que también puede generar lluvias intensas, granizo, fuertes ráfagas de viento y en algunos casos también tornados. Te quiero decir, Ezequiel, que además hubieron en el transcurso de la semana personas que acercaron sus preguntas con respecto obviamente a la temática. Vos hablabas recién esto de cómo se produce la tormenta y hablabas de granizos y demás. Alguien pregunta si se puede producir, por ejemplo, un tornado, ya habla de una categoría en específica, me parece, si puede caber la posibilidad de que haya un tornado en la montaña, por ejemplo. Es poco probable, te diría, porque lo que se requiere también para que se forme un tornado es humedad. O sea, uno tiene la nube de tormenta y si no hay suficiente, o sea, hay otras condiciones, ¿no?, para la formación de un tornado, pero si no se tiene la suficiente humedad, sobre todo en la parte más baja de la nube y en las partes más bajas de la atmósfera, en contacto con la superficie, este fenómeno en general no ocurre. Y en general, en la zona de montaña, las características son bastante secas. O sea, las tormentas se generan, pero bastante por encima del nivel de superficie. De hecho, es muy común también que hayan tormentas secas. O sea, tormentas que generan actividad eléctrica, que pueden generar incendios en algunas situaciones, y sin precipitación o con poca precipitación. O sea, porque en general esta precipitación al caer evapora, porque está muy seco. Entonces, en contacto con este seco, comienza a evaporar. Entonces, yo les diría que no, por lo menos en los registros de acá en Argentina y en otras partes del mundo, de las zonas más importantes de formación de tornados, no hay documentados este tipo de fenómenos. No quiere decir que no se puedan dar, pero estadísticamente y también físicamente, por lo que les estuve comentando, es muy poco probable. Ahí recién hablaste de una tormenta seca o una lluvia seca, ¿dijiste? Sí, tormentas secas, o sea, tormentas... ¿Qué sería eso? Que nunca lo había escuchado. Claro, que generan actividad eléctrica, pero sin precipitaciones, porque toda la lluvia que va cayendo va evaporando. Entonces, cuando alcanza un cierto nivel, ya directamente no queda nada de esa precipitación y no llega a superficie. O sea, la tormenta genera precipitación, pero no llega a superficie. Entonces solamente se ven rayos cayendo, en algunos casos, en superficie y generando problemas como los incendios. Bueno, decías entonces que un tornado, por las características que tiene una zona o una región montañosa, no se podría dar. Entonces, en todo caso, ¿cuál es el ámbito donde, bueno, proclive a la generación de tornados? Mayormente, por ejemplo, acá en Argentina, en todo lo que es el litoral, o sea, Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, todo lo que es la región centro, este y norte del país, tiene mayor probabilidad de formación de tornados. Se pueden dar más hacia el oeste, se pueden dar más hacia el norte de la Patagonia, sí, pero es muy poco probable en comparación con estas otras provincias, digamos. Y dentro de toda esa zona hay otra que no es probable todavía, que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Esa zona en particular tiene una mayor probabilidad todavía de haber tornados importantes. De hecho, el tornado más fuerte registrado en Argentina fue en Santa Fe, en San Justo, el tornado de San Justo, que seguramente que lo deben haber escuchado alguna vez, que fue un tornado de F5, es la máxima en la escala de Fuchita, que va de F0 a F5. En realidad ahora hay una escala mejorada, que se llama escala mejorada de Fujita, que también va de 0 a 5,
y este fue F5. Los tornados F5 pueden generar ráfagas de viento de hasta 500 kilómetros por hora. Para que tengan una idea de el poder que pueden llegar a tener, que puede llegar a ser varias veces superior a el poder que fue generado en la bomba de Hiroshima. Varias veces superior, no uno, dos, varias veces superior. El poder destructivo del tornado, por donde pasa, obviamente. En general, estos tornados de este tipo, de los F5, suelen tener entre 2 y 3 kilómetros de diámetro, y en algunos casos, como los que han registrado en Estados Unidos, pueden llegar hasta 4. Pero lo curioso de este tornado es que fue el segundo a nivel mundial en ser F5, después de Estados Unidos. O sea que no hay ningún otro registro en el mundo en donde hayan ocurrido tornados de esta escala, de esta magnitud. Entonces, esta zona particularmente es más peligrosa. ¿Y por qué? Podrían preguntarse mucho. ¿Qué tiene esta, digamos, región del país que lo diferencia de otras? Bueno, en particular, es una zona de latitudes medias en donde realmente se encuentran, digamos, dos masas de aire muy distintas. Cuando avanzan los frentes fríos, hay una división de dos masas de aire muy distintas, una que es más cálida y húmeda, aire más liviano, y aire más seco por detrás del frente frío, que desplaza justamente al aire cálido y lo eleva, lo fuerza a ascender. Entonces, esa zona es bastante particular en este sentido. Además, justamente proviene aire muy húmedo desde lo que es toda la parte amazónica. Entonces tenemos un mecanismo, que es el frente frío, que obliga al aire cálido a ascender, el aire que además es húmedo, que potencia justamente el desarrollo de tornados, y además este contraste de masas de aire lo que genera es una fuerte variación del viento con la altura, que también es clave para formar unas tormentas que se llaman superceldas, como habíamos hablado antes, que son las que en un 20% de los casos generan estos tornados que son muy fuertes. ¿Pueden ocurrir tornados en otro tipo de tormentas? Sí, pero en estas particularmente las superceldas son las que generan las tormentas, los tornados más fuertes, los F2, F3, F4, F5. Entonces, bueno, particularmente esas son las tres características, digamos, que se necesitan para formar tornados y que todo lo que es la parte centro-este del país tiene, digamos. Podemos también dejar el aire seco de la cordillera de los Andes por encima de el nivel más húmedo, digamos, que debe ocurrir en las capas más bajas de la troposfera. Ese contraste también potencia para que se puedan formar estos fenómenos. Vos estás hablando entonces de un caso que se dio, si escuché bien, en provincia de Santa Fe, sí. En la localidad de San Justo, Santa Fe. Sí, en la década de los 70. Eso te iba a decir, ¿cuándo se registró esto? Y vincularlo justamente con otra de las preguntas que habían hecho nuestros seguidores, que decía, si debe el gobierno, dice el gobierno, me imagino que se refiere al gobierno nacional, empezar a planificar a futuro construcciones resistentes a los tornados. Yo me imagino que para empezar a pensar eso es porque es una zona proclive, digamos, es lo que yo pienso. Pero bueno, este hecho, que fue un hecho extremo, se dio en los años 70. Digo, hoy en la Argentina, ¿cómo estamos con el tema de los tornados? Y si es necesario que el gobierno empiece a pensar ese tipo de construcciones. Mira, a nivel mundial, Argentina está en una escala, digamos, si uno hiciese un ranking, en el lugar número 2, después de Estados Unidos, en formación de tornados. ¿Por qué la gente por ahí no tiene esa impresión? Porque muchos tornados se dan en zonas descampadas y no son documentados. Tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a pesar de que muchos se dan en zonas descampadas, son documentados por cazadores de tormentas y obviamente, por los
instrumentales que tienen allá, ¿no? Varios radares meteorológicos más de los que tenemos nosotros, incluso radares móviles, o sea, radares que son montados en camiones especiales que se acercan a las tormentas, o sea, van a cazar, van a buscar esas tormentas, se posicionan cerca, porque son radares que no tienen tanto alcance, entonces ahí pueden estudiarlas mejor y detectar estos fenómenos. Acá todo eso no se hace, si bien hay muchos radares más que antes, que hace unos años atrás, y se puede llegar a detectar más por esta herramienta. En general muchos no se detectan por este motivo, porque se generan en zonas descampadas y bueno, la gente no los ve, pero no quiere decir que no se formen. Entonces, sí es un tema muy delicado, es un tema que debe ser atendido, me parece una muy buena idea generar estos refugios, porque justamente en Estados Unidos, que es el lugar número 1 de formación, y además porque también hay muchas más estadísticas que en otros lugares del mundo, se sabe que salvan muchas vidas los refugios. O sea, muchas veces, lamentablemente, las casas quedan destruidas, pero las familias se salvan justamente porque ya incluso ellos saben qué tienen que hacer, cuál es el protocolo a seguir en caso de alarmas o alertas de tormenta. En Claro. general, yo te diría, no solamente es lo único que habría que hacer, me parece que es importante, pero también habría que desarrollar sistemas de alerta temprana que sean más eficientes, más efectivos, y un sistema de gestión del riesgo ante este tipo de eventos. ¿Para qué? Para que los meteorólogos desarrollen mejores alertas, no solamente con instrumental apropiado, sino que con estos sistemas se puedan generar mejores alertas, que la gente pueda tener mayor capacidad para entenderlos, en tiempo y forma, por supuesto, y entonces las autoridades puedan actuar en consecuencia, con los protocolos pertinentes, a través de estos sistemas de alerta y con los planes integrales de gestión del riesgo de desastres que se están empezando a poner cada vez más de moda en todo el mundo por la ocurrencia de fenómenos extremos en consecuencia del calentamiento global, que lo que hace de alguna manera es generar cada vez más de estos fenómenos. O sea, más frecuentemente ocurren en los lugares, como por ejemplo en nuestro país, ya sea lluvias intensas, tormentas eléctricas, tornados, etcétera. Ujú. Acá justamente está, creo que es la persona que hizo esa pregunta, que decía, lo ideal sería que se coloquen bien los radares con el de Irigoyen y el de Mercedes, Corrientes, y después se dejaron al norte de Corrientes y sur de Misiones sin visibilidad de radar. Bueno, eso es lo que dice Ariel, bueno, que tiró la pregunta en referencia a, bueno, si deberíamos de alguna manera estar un poco más alerta, ¿no? También con este tema de los tornados y cómo protegernos. Voy a hacer un parate un ratito para recordarles a todos aquellos que nos están viendo en este momento que estamos con Ezequiel Martínez, él es meteorólogo y estamos haciendo esta charla sobre alerta meteorológico, todo sobre tormentas, poco no ostentoso, ¿cómo sería? Ambicioso el título, pero bueno, intentaremos dentro de lo que se pueda hablar un poquitito, bueno, sobre este fenómeno que de alguna manera siempre nos preocupa porque nos ponen de una situación quizás de riesgo, y una de las cuestiones eran las características, la clasificación. Yo te metí directamente con el tema del tornado, pero no sé si querés ahondar un poco más sobre los tipos de tormentas que existen, Ezequiel. Sí, bueno, ya uno lo estuvimos comentando un poco, que son las superceldas, pero bueno, vamos a empezar por las tormentas más elementales, ¿no? Que son las celdas de masa de aire o las unicelulares, que son tormentas muy comunes, sobre todo en Misiones en verano, son tormentas que ocurren muy habitualmente las tardes de verano, cuando hace mucho calor, hay humedad. Bueno, esas tormentas se forman justamente en esos entornos, simplemente por las mismas características de la masa de aire. Cuando se llega a una determinada temperatura, que es una temperatura crítica, se forma la nube de cumulonimbus, eh,
en un primer estadio, el estado de iniciación, después llega a la madurez, en donde se generan dos corrientes de aire, una descendente y una ascendente y otra descendente. En la descendente es donde tenemos todos los fenómenos de precipitación, de granizo, ráfagas de viento, y después finalmente terminan en un estado de disipación. Estas tormentas generalmente duran 1 hora, son cortas, y si bien pueden generar fenómenos severos, no es tan común, o tormentas que están en el límite de la definición de tormenta severa, pero sin llegar a serlo. Entonces, dentro de todas las tormentas, en general son las menos dañinas, si se quiere. La definición de tormenta severa, para que la gente que nos está escuchando lo sepa, es una tormenta que genere ráfagas de viento de al menos 90 kilómetros por hora y granizo dañino, o sea, de 2 centímetros en adelante. El de granizo de 1 centímetro, 1,5 cm en general no es dañino, no daña estructuras, pero a partir de los 2 centímetros se ha estudiado que ya puede generar cierto daño. Y a medida que, bueno, obviamente más grande, más daño puede generar. Por supuesto, también genera actividad eléctrica, este tipo de tormentas, ráfagas de viento, que pueden ser fuertes, pero como ya les digo, el límite de esos 90 kilómetros por hora en general es poco frecuente. ¿Tiene algo que ver la cantidad de mililitros de agua que cae, o eso ya tiene que ver específicamente con la cuestión de la lluvia y no tanto así de la tormenta? Lo que nosotros estamos viendo acá en Misiones, que últimamente hay tormentas o lluvias muy, bueno, eso, con mucha cantidad de agua, por ahí en poco tiempo se condensa mucha agua. ¿Eso tiene algo que ver con las tormentas o tiene que ver con otro tipo de, bueno, con el fenómeno de la lluvia? Bueno, eso que vos describís es muy característico de estas tormentas, que pueden ser fuertes, o sea, pueden generar lluvia fuerte, pero en muy poco tiempo, digamos, un corto periodo de tiempo. Después hay otras tormentas que ya son las multicelulares, que por el nombre son varias de estas celdas individuales juntas que pueden, digamos, formar distintas estructuras. Las más dañinas son las líneas de inestabilidad, que son líneas de tormenta que van barriendo, que generalmente están asociadas a frentes fríos, que cruzan una zona, primero con lluvias muy intensas, ráfagas de viento, mucha actividad eléctrica, después una lluvia más moderada, después para un poco y después vuelve a llover moderada. Esa sería la característica de estas tormentas multicelulares. Y después hay otras que se denominan huecos o ecos en forma de arco, que pueden ser muy dañinas. De hecho, les pongo un ejemplo. En el 2012, acá en la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es el AMBA, se produjo uno de estos huecos, estos arcos, que son un tipo de sistema multicelular, y generó ráfagas de viento de más de 150 kilómetros por hora, 4 tornados, uno de ellos afectando a la Ciudad de Buenos Aires, uno que pasó por la zona sur de la ciudad, y los daños fueron impresionantes. Y ustedes me preguntan, ¿un tornado? Sí, porque dentro de estos sistemas pueden ocurrir tornados, incluso de tipo supercelular, porque en algunas ocasiones pueden haber supercélulas que estén embebidas, se dice, dentro de estos sistemas, que pueden a su vez generar tornados. Así que hay dos problemas. Uno, es un sistema bastante grande, porque son sistemas que pueden tener varias decenas de kilómetros de extensión, que generan ráfagas muy intensas, así que la destrucción que pueden estar asociadas a estos sistemas es muy importante, y además generan tornados. Estos tornados sabemos que generan destrucción más importante en una traza, digamos, una zona más pequeña, porque como decíamos antes, los tornados no son mucho más grandes que 2 kilómetros, pero en que su conjunto, un sistema grande que genera mucha destrucción y que localmente puede generar más destrucción todavía, bueno, al final las consecuencias fueron muy importantes. Y estos sistemas los podemos también tener en Tucumán, en Misiones, y los hemos documentado en varias oportunidades. Así que este tipo de sistema de tormenta es muy
muy destructivo y forma parte de uno de los que más se han estudiado justamente por estos motivos. Ujú. Repito, estamos con Ezequiel Martínez, él es meteorólogo y estamos haciendo nuestra tercera charla del observatorio. Estamos transmitiendo desde el Instagram del Observatorio Astronómico de las Misiones y también desde el Facebook del observatorio y del Parque del Conocimiento. Pueden hacer sus preguntas que él, bueno, va a estar respondiendo todo sobre tormentas. Quería vincular el tema de los rayos porque es otra de las preguntas que surgieron, que acercaron, que tienen que ver con, dice lo siguiente, perdón, ¿por qué en el último tiempo hubo una alta actividad de rayos en las playas? Dice, ¿por qué caen justamente en las zonas de playa y no, por ejemplo, en un barco si está cerca de la costa? Me imagino que sería así. Si un barco está cerca de la costa, ¿por qué el rayo cae en la playa y no encima del barco, digamos, ¿no? ¿Y por qué últimamente se han registrado una alta actividad de rayos? Bueno, en realidad lo que hablábamos antes de calentamiento global está directamente relacionado. O sea, a la medida de que el calentamiento global continúe y se agrave en los próximos años, no solamente va a haber una percepción de la gente de que hay más tormentas, sino que realmente esto se lo ve en la estadística. No solamente en la playa, en general, en todas las zonas donde las tormentas puedan ocurrir. Incluso en otras donde era más infrecuente, ahora empieza a ser un poco más frecuente. Entonces, eso por un lado. Por otro, en realidad, el rayo, digamos, no elige a dónde caer, sino que lo hace aleatoriamente, pero sobre todo en las zonas más altas. Entonces, supongamos, si hay un barco, ¿no? Que está cerca de la costa, pero en la costa no hay ninguna estructura suficientemente alta o no más alta que el barco, entonces el rayo va a tender a caer ahí, en el barco. Ahora, si hay alguna estructura en la playa que sea más alta que el barco, entonces probablemente caiga en esa estructura. Y como generalmente las estructuras dentro de la zona, dentro de lo que es la zona costera, son un poco más altas que lo que puede llegar a ser un barco, ¿no? De lo que es la base de la superficie del mar, suelen caer más en la costa. Pero no vayan a poder caer en barcos. De hecho, hay documentos, hay hechos documentados que reflejan esto. Y es más, también pueden caer en el océano. Solamente en la superficie del océano, en el mar. ¿Por qué? Porque el rayo va a tratar de elegir las zonas donde haya mayor conductividad eléctrica. Y el mar, ustedes saben que tiene sales, y entonces por este motivo lo hace ser conductor. Distinto es una pileta, digamos, de agua dulce. Ahí, al tener mucha menos cantidad de sales, la probabilidad de caída de rayo en comparación contra el mar es mucho menor. Entonces tendríamos que cuidarnos por otros motivos, ¿no? Pero entonces para responder y para concluir un poco la respuesta sería que puede caer en un barco o puede caer en la playa, pero eso depende de cuán alto sea la estructura. Claro. ¿Sí? El rayo va a caer en la zona, digamos, más alta. Va a tratar de elegir la zona más alta, zonas puntiagudas también. Por eso siempre se recomienda estar cerca de zonas justamente puntiagudas, árboles. Los árboles particularmente tienen sustancias que hacen que sean conductoras. Entonces, por eso, al estar cerca de un árbol, eso hace que estamos con mayor riesgo. Lejos de lo que uno podría suponer, ¿no? Bueno, me pongo abajo de un árbol y estoy más seguro. En realidad no, es justamente al revés. Y bueno, y el otro ejemplo que acercaban, preguntaban qué pasa si ahora del mar nos vamos al cielo. ¿Qué pasa si un rayo atraviesa un avión en pleno vuelo? Catastrófico la imagen. Bueno, dice, ¿qué le pasaría? Dice, es posible
que cuando haya tormenta eléctrica no necesariamente llueva? Bueno, esa era otra pregunta, pero vamos con el tema de los rayos, que era esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si un rayo atraviesa un avión en pleno vuelo, ¿no? Y Bueno, si es muy sería común. moverse de arriba. Es muy probable que muchas de las personas que nos estén escuchando hayan experimentado eso y por ahí ni se han dado cuenta. Pero en realidad es muy común. Imagínense que los aviones en algunas ocasiones están dentro de las tormentas, pero en otros están cerca y son incluso alcanzados por rayos, o incluso mismo cuando están despegando, que también se han visto un montón de videos de rayos atravesando los aviones. Los aviones no les pasa nada. Pueden haber algunos casos de cierto instrumental dentro del avión, como por ejemplo los radares que pueden ser afectados, pero de ninguna manera al avión en su estructura le ocurre nada y mucho menos a la gente que está dentro. Que me parece seguramente que es lo más interesante de todo esto, o la preocupación mayor, ¿no? Y eso es porque el Claro. avión es una jaula de Faraday. Todas las cargas pueden estar por fuera del avión, pero nunca por dentro. O sea, dentro del avión, del interior, la conductividad es cero. Por lo cual, todas las personas pueden estar tranquilas de que no hay forma de que la actividad eléctrica o la electricidad pueda llegar al interior. Lo mismo pasa con los autos. De hecho, siempre se sugiere que en una tormenta eléctrica la gente esté dentro de los autos, porque justamente funcionan también como una jaula de Faraday. Es una protección absoluta estar dentro de los autos. Esto está estudiado por muchos investigadores en el mundo, así que eso es lo que más se aconseja. Así que quédense tranquilos, no sucede nada. Si uno está en un avión, puede estar tranquilo que por lo menos por causas de electrificación atmosférica no va a suceder nada. Pueden ¿Cómo se estar producen tranquilos. los rayos? ¿Cómo se generan? ¿Y por qué se genera el rayo? Bueno, es muy interesante esa pregunta, porque ustedes saben que, bueno, muchas veces llueve y no ocurren descargas eléctricas. Y generalmente, seguramente habrán notado que cuando llueve y no hay actividad eléctrica, no llueve tan fuerte. Llueve moderado, llueve débil o llovizna, y en esas ocasiones no ocurren rayos. Eh, en general lo que se requiere para que se forme un rayo es que hayan cristales de hielo dentro de la nube. O sea que se dé lo que es la fase sólida. A una determinada altura dentro de lo que es la nube de tormenta, eh, los procesos de formación de hielo son probables. Hay algo muy interesante que vale la pena comentarlo, que es que dentro de una nube el agua puede permanecer en estado líquido, incluso con temperaturas por debajo de cero. Y ustedes me dicen, pero pará, yo pongo una bebida en el freezer que está por debajo de cero y se congela. ¿Cómo puede ser? Bueno, y Pero eso eso es no me porque... enseñaron en la escuela. Ya, sí, a mí tampoco. Y eso es porque eh, ese estado del agua líquida por debajo, con temperaturas por debajo de cero solo ocurre en una situación en particular, en un estado metastable. Es un estado en donde cualquier perturbación que ocurra sobre esa gotita lo hace congelar. O sea, la gota permanece en estado líquido con esas condiciones de temperatura, supongamos a menos 5 grados, pero si entra en contacto con otra gotita de agua en el freezer, está en contacto con una superficie, o sea, con el mismo vaso. Entonces Claro. primero se va a empezar a congelar desde los costados, lo pueden ver, esta noche vayan, pongan un vaso y van a ver qué va a suceder. Vayan viendo, abriendo, y van a ver que se van a empezar a congelar primero desde los costados hacia el centro y después hacia abajo. Entonces, estos cristales comienzan a ser más frecuentes con temperaturas de menos 10 a menos 20 grados. Entre menos 10 y menos 20 hay un 50% de agua sobreenfriada, o sea, agua líquida y cristales. Y por debajo de esas temperaturas, sea menos 30, menos 35,
hay mayor cantidad de cristales hasta que llega hasta los menos 40 grados, en donde es todo cristal. Ahí ya son todos cristales. Bueno, imagínense cuánto tiene que crecer una nube para llegar a esas temperaturas, porque la temperatura en la atmósfera va descendiendo en la medida de que en general, hay excepciones, inversiones térmicas, pero en general va descendiendo a la medida de que vamos aumentando la altura. Y estas temperaturas de menos 15, menos 20 grados, las podemos encontrar en general a 6.000, 7.000, 8.000 metros. O sea, es muy alto. Entonces, para que se forme la actividad eléctrica es fundamental que la nube sea importante, que pueda generar cristales de hielo y que esos cristales comiencen a tener interacción, o sea, que empiecen a chocar. Ese choque de los cristales que están cargados genera una inducción de carga. Entonces, en algún momento, por las corrientes ascendentes y descendentes y la gravedad misma, algunos cristales, que son los más grandes, van a quedar en la parte más baja de la nube y los más pequeños en la parte superior. Entonces tenemos una cierta cantidad de carga positiva en la parte de arriba de la nube, una cierta cantidad de carga negativa en la parte inferior, y cuando se genera suficiente carga y hay una diferencia de potencial eléctrico lo suficientemente grande entre esas dos, digamos, cargas, esas cantidades de carga entre los dos sectores de la nube, entonces recién ahí lo que ocurre es que el aire, que es un mal conductor, es un dieléctrico, pasa a ser dieléctrico, ¿sí? Se genera lo que se llama la ruptura dieléctrica del aire. Entonces el aire se vuelve ionizante y se vuelve conductor en ese caso. Entonces en ese momento es donde pueden empezar a haber flujos de corriente eléctrica, que terminan siendo los rayos, que al principio se generan dentro de la nube, entre las mismas nubes, pero que también pueden ocurrir, como ustedes saben, desde la base de la nube hacia superficie, que en realidad es lo que más nos importa a nosotros. Claro, sí, 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 sí. Siempre Entonces, busca... esos serían los requisitos para que se forme el rastro. Después hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuál es el proceso de descarga. Si quieren, lo podemos... Claro, yo te iba a preguntar si siempre se busca, si siempre el rayo busca, digamos, ir hacia la Tierra o no, y de qué depende, si de la fuerza, si hay una mayor fricción y necesita descargar hacia el centro de la Tierra, o cómo funciona eso. Claro, al principio, como decíamos, ocurre dentro de la nube porque tiene que haber una contraposición de cargas en la superficie para que también ocurra el fenómeno entre la base de la nube y la Tierra. O sea, decíamos que tenemos, en general, mayormente cargas positivas en la parte superior de la nube, cargas negativas en la base, y entonces tendríamos que tener cargas positivas en la Tierra. Y lo que ocurre es que en las condiciones de buen tiempo, en condiciones de días soleados, las cargas en la Tierra son negativas. Entonces, tiene que haber un periodo de tiempo para que las cargas negativas pasen a ser positivas y entonces empieza a generarse esa diferencia de potencial de la que estábamos hablando antes, para que entonces el aire deje de ser un dieléctrico y haya conductividad suficiente como para que, bueno, las mismas descargas fluyan hacia las tierras. Bien, estamos con Ezequiel Martire, él es meteorólogo, hablando, bueno, justamente todo sobre tormentas, y bueno, estamos transmitiendo obviamente desde el Instagram del Observatorio Astronómico de las Misiones, y también nos pueden ver en el Facebook del Parque del Conocimiento y del Observatorio, y también si quieren pueden acercar sus preguntas. La otra pregunta que me quedaba acá en el tintero era si es posible que cuando haya tormenta eléctrica no necesariamente llueva. Eso yo no sé si hace referencia también a lo que vos hoy hablabas, ¿no? De las lluvias secas. Sí, en parte sí, pero también lo que puede ocurrir es que uno visualice actividad eléctrica, escuche truenos, y en el lugar en donde uno esté no termine lloviendo, pero porque la tormenta pasa cerca de la zona.
Pero también podría darse el caso de que ocurra una tormenta seca. No es tan característica de estas regiones, es más que eso ocurre más que nada en zonas muy secas, por ejemplo, en zonas de montaña y demás, o zonas más áridas, pero podría ocurrir eventualmente. Ujú. Bien, Ezequiel, con respecto a cómo se mide, ¿no?, la tormenta, bueno, hay que decirlo, uno que obviamente a todo el mundo consulta, obviamente el servicio que tenga a mano, ¿viste?, para ver si llueve, si no llueve. Bueno, qué elementos tenemos, por lo menos en la Argentina, tienen los meteorólogos para poder predecir, para poder pronosticar, para poder decir también qué tan riesgoso o peligroso es la tormenta que se viene? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, a ver, vamos a empezar con los instrumentos que nos sirven para poder medirlo in situ, ¿no? En el momento en donde se están empezando a formar. Y después les cuento un poco de qué herramientas usamos para pronosticarlas, si les parece. Eh, las herramientas que usamos para medirlos en el momento son los satélites, los radares meteorológicos, ¿sí? Hay sensores también que miden exactamente el lugar y con la frecuencia que se generan los rayos. O sea, por ejemplo, con las imágenes de satélite y con los radares lo podemos hacer en forma indirecta, ¿no? Porque podemos identificar formación de tormentas y con los instrumentos como los detectores de rayos podemos exactamente saber dónde se están formando y con la frecuencia. Entonces, con todos esos sensores remotos, pasivos y activos, podemos tener una idea de dónde se están formando, con la frecuencia que lo están haciendo, y entonces generar pronósticos a corto plazo y bueno, ir generando el monitoreo de las condiciones. Bien, y después ustedes elevan el informe, ¿cómo sería tu labor? Porque vos justamente haces esa medición y después viene, bueno, la parte de pronosticar, bueno, tal día llueve o no llueve, bueno, digamos, ustedes se sientan y analizan estos datos y ya inmediatamente se envían bueno, a la empresa para la cual trabajan o a las oficinas para las cuales ustedes trabajan. Claro. Nosotros trabajamos con estos sensores, en particular con un radar muy avanzado que tiene una cierta potencia y un software sobre todo muy avanzado, que es el mismo que se usa en Estados Unidos, que nos permite poder tener más información que otros radares u otros software con los que se maneja acá y en otros lugares del mundo. Entonces esa información nos permite, por ejemplo, identificar el tamaño de los granizos, la velocidad exacta de la tormenta, la intensidad o el desarrollo vertical, si puede generar ráfagas de viento, de qué magnitud, con más precisión, digamos, ¿no? Nos permite tener más información que con respecto a otros de estos sensores remotos. Y esto es porque... Estos informes que ustedes, que vos elevás, son informes diarios. O sea, todos los días se controla y se analiza la información y bueno, después se eleva el informe. Claro. O sea, se envían pronósticos de rutina y cuando hay probabilidad de tormentas fuertes, severas, se emiten avisos de vigilancia, que vendrían a ser como los alertas meteorológicos, y en caso de que la tormenta se haya generado y que realmente uno sepa que puede llegar a impactar sobre una determinada localidad, o en este caso sería la Ciudad de Buenos Aires, entonces se envía una advertencia, que o análogamente sería el aviso a corto plazo que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Esto lo hacemos en el momento con estas herramientas, con el radar meteorológico, con el software, que es muy importante, con las imágenes de satélite, y también apoyado por una red de estaciones meteorológicas, que son 34 que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires,
meteorológicas e hidrometeorológicas, que también, bueno, nos van sirviendo para poder identificar dónde está lloviendo más, con la intensidad y obtener otras variables. Eso sería dentro de lo que es el pronóstico a muy corto plazo, ¿sí? O sea, dentro de lo que es 1, 2 horas, 3 horas. Por eso nos manejamos con estas herramientas, que son los radares meteorológicos, las imágenes del satélite, etcétera, que estuvimos hablando hasta ahora. Pero la pregunta que vos estabas haciendo antes y que la gente también podría decir, bueno, pero ¿qué usás para pronosticar a 2, 3, 4 días? Que es lo que uno escucha todos los días, digamos. Claro. Ahí lo que se usan son modelos meteorológicos o modelos numéricos. Son herramientas informáticas que lo que hacen básicamente es generar simulaciones que nos permiten predecir el comportamiento futuro de la atmósfera. Estos modelos, estas herramientas informáticas forman parte de grandes centros mundiales en donde hay computadoras muy poderosas, que son las computadoras más poderosas del mundo, que van recibiendo datos, millones de datos, a través de todo el mundo, y los concentran justamente en ese centro. Entonces, a partir de estos datos, estos modelos tratan de resolver una serie de ecuaciones que son no lineales y que no tienen una resolución exacta, y para ello usan métodos numéricos que aproximan las soluciones. Claro. Y es importante esa palabra, que las aproximan. Por eso, generalmente nunca van a escuchar, si se lo escuchan está mal. En general en meteorología siempre se trabaja con probabilidades. Porque la atmósfera es un sistema caótico, lo cual lo hace impredecible. Nosotros podemos aproximarnos, ¿sí?, a ese pronóstico perfecto, digamos, o lo que uno pudiera llegar a querer como un pronóstico perfecto, pero nunca llegamos hasta ahí. Eso depende de varias cuestiones. Depende de la cantidad de observaciones que podamos tener y de cuán bueno es el sistema de asimilación de esos datos que tiene el modelo. Fundamentalmente es, para que lo entiendan, nosotros partimos de una condición inicial. ¿Sí? El modelo trata de representar esa condición inicial, que es cómo está el tiempo, todo el tiempo en este momento, lo mejor posible. Ahora, si el modelo se aparta de esa condición inicial, o sea, no está viendo bien la situación, se va a partir de un lugar distinto. Y cuando nosotros vayamos para adelante en el tiempo, o sea, el modelo empieza a hacer sus cálculos, ya lo va a hacer desde un lugar distinto. Ya va a haber un error de comienzo, digamos, de inicio. Entonces se va a empezar a apartar cada vez más de la realidad o de ese evento futuro. Si el modelo puede lograr representar bien ese momento inicial, incluso también puede haber un apartamiento con la realidad en el futuro. Porque eso también depende de cuán compleja sea la situación, de cuántos sistemas hayan interactuando entre sí, por eso la atmósfera es caótica, y esto va a determinar de alguna manera la predictibilidad que puede llegar a tener ese pronóstico. Hay pronósticos que son más predictibles y otros que no. Con lo cual, podemos hacer un muy buen pronóstico de acá a 4 o 5 días de tormentas si la situación no es tan compleja, si no hay tantos sistemas interactuando. Pero puede ser tan complicado pronosticar una tormenta de un día para el otro, porque eso depende, insisto, de cuán compleja sea la situación y obviamente de cuán complejo sea para el modelo hacer esa predicción a futuro. Claro. Ahora, hay algo muy interesante que está pasando con los modelos y que me gustaría contárselos, que está relacionado con toda esta pandemia y todo esto que estamos viviendo con el coronavirus. Al reducirse las observaciones de muchas estaciones meteorológicas en el mundo y también de los aviones, que tienen instrumental meteorológico muy importante,
las observaciones y los datos que empezaron a juntar los modelos fueron menores. Entonces, les empezó a costar más aproximarse o representar mejor esa condición inicial. Entonces ya empezaron a estar apartados de la realidad, de lo que realmente sucede, y los pronósticos empezaron a ser peores respecto de las condiciones normales. Al principio, habían estudios que estaban viendo que esto ocurría a los cuarto y quinto día. Pero, incluso yo que estoy en la parte de verificación de pronósticos del SAT, empecé a notar que esto empezó a también verse antes todavía, el segundo día, tercer día y hasta de un día para el otro. Entonces, fíjense la importancia que tienen las observaciones para que las condiciones iniciales sean correctamente representadas y que los pronósticos sean mejores. Claro. Sí, eso había salido una nota justamente de cómo aportaba en información los aviones, y que bueno, como bien decís, a partir del cancelamiento de muchos vuelos y demás, bueno, son elementos de informaciones que aportan al análisis para poder predecir que, bueno, sobre todo decía en la nota que, bueno, que había que empezar a desconfiar un poco en las apps, en las aplicaciones que se basaban justamente en esa información que proveen los aviones. ¿Quieres hacer una pregunta? Y ahí está la importancia, disculpa, y ahí está la importancia del meteorólogo. Porque estas aplicaciones que mucha gente ve, no son generadas por meteorólogos, son generadas por estos modelos en forma automatizada y no son corregidas. Digamos, los modelos son herramientas que nos sirven muchísimo, pero detrás está también la experiencia de cada meteorólogo para, digamos, en el conocimiento de cada lugar y en el hacer correcciones a esos modelos para que los pronósticos sean mejores. Claro. Entonces, Sí. no confiarse de estas aplicaciones, que pueden servir en algunos casos, pero siempre tratar de revisar los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, de todos los organismos oficiales, que son los que elaboran información propia de meteorólogos. O sea, son información elaborada por meteorólogos profesionales. Voy a volver nosotros habíamos hablado un poco de las clasificaciones de la tormenta, pero te vuelvo a preguntar porque Cecilia Costa sumó esa pregunta. Vos habías dicho que habías hecho una descripción de las tormentas riesgosas, ¿no? ¿Cuáles eran las características? ¿Hay otro tipo de niveles o de clasificación de tormentas? Bueno, nosotros empezamos a hablar de superceldas y las dejamos un poco de lado, después hablamos de las tormentas unicelulares, que eran estas tormentas de masa de aire, después las tormentas multicelulares, que eran tormentas más importantes, más organizadas y que podían generar mucho daño, y después están estas tormentas supercelulares, que son las que generan los tornados más destructivos. Estas tormentas supercelulares se generan en condiciones muy específicas, se requiere de una muy importante inestabilidad, también se requiere de humedad y un forzante que pueda generar la formación de este tipo de fenómenos. Ahora, déjame poner en contexto porque seguramente que va a costar mucho entender y es muy importante tratar de hacer una analogía. Para formar una tormenta, y en particular una supercelda, se requiere de uno de estos tres componentes que yo voy a decir ahora, pero todos exacerbados. Un forzante, que vendría a ser un frente frío, por ejemplo, y haciendo una analogía, podría ser una batería de un auto. O sea, si un auto no tiene batería, trata de prender y no arranca. Bueno, entonces, se requiere un frente frío, que vendría a ser una batería. Se requiere de humedad, que vendría a ser el combustible del auto. ¿Sí? Y de inestabilidad, que la inestabilidad vendría a ser el motor. Si el motor es potente, entonces al auto le va a poder dar velocidad, más velocidad final y más aceleración. Bueno, si tenemos más inestabilidad, podemos generar corrientes ascendentes con mayores aceleraciones y con velocidades finales más importantes. Y esto es muy importante para formar este tipo de tormentas de tipo supercelular, porque se requiere mucha inestabilidad, se requiere un motor muy importante, se requiere de combustible,
de la humedad, y también se requiere de un forzante que las libere, por ejemplo, un frente frío. No sé si se entendió eso. Sí, entonces, repasemos. Habíamos hablado de las celdas, Sí, las que son... sí, las tormentas unicelulares, las Está. tormentas multicelulares y las superceldas. Todas ellas requieren de estos mecanismos para poder formarse. Pero las superceldas requieren de mucha inestabilidad, o sea, de un motor muy importante, y eso, que por ejemplo, a nivel de superficie donde estamos nosotros, tendemos 10 kilómetros por hora, y tendríamos que tener, por ejemplo, 50 kilómetros por hora, 60, 70 kilómetros por hora a 3.000 metros de altura. Eso sería la diferencia de velocidades. Mientras más grande sea esa diferencia de velocidades entre un nivel y otro, digo superficie para que se entienda, pero puede ser en cualquier nivel en particular. Puede ser entre 1.500 metros y 8.000 metros. O sea, tiene que haber una diferencia importante en una altura importante, ¿no? Si es una diferencia de 100 metros, no alcanza. Estamos hablando de unos 5.000 metros, ¿no? 5.000 metros de profundidad, de altura, y que haya una diferencia de velocidades. Eso se llama cortante vertical del viento. Cuando el viento aumenta importantemente con la altura y hay mucha inestabilidad, entonces lo que ocurre es que se forma una tormenta con un ascendente rotante, que es una rotación que se va dando a medida que el ascendente va justamente ganando altura. Entonces, cuando uno ve una supercelda, lo que ve es una tormenta justamente que rota. Esto es algo que se ve a simple vista. Uno ve la tormenta y es impresionante, muy impresionante, ¿verdad? Porque justamente comienza a rotar producto de la interacción entre esta ascendente importante generada por la inestabilidad, por ese motor fuerte, importante, y esta diferencia de velocidades en la altura. Para poder explicarlo, lo voy a también hacer de esta forma, porque seguramente se va a entender. Esa cortante vertical del viento, esa diferencia de velocidades, lo que genera es una circulación en este sentido. ¿Sí? La circulación eje horizontal. Cuando interactúa con esta ascendente, esta circulación comienza a ponerse vertical. ¿Sí? Entonces, ahora, ese eje que antes era horizontal es vertical. Y como justamente está asociado con un ascendente importante, toda la tormenta comienza a rotar en el mismo sentido de esta rotación, que se dio con la interacción de los vientos y de la inestabilidad. Es difícil entenderlo sin imágenes, pero bueno, estoy tratando de hacer el esfuerzo porque es interesante, es un fenómeno interesante. Entonces, finalmente tenemos esta rotación que se da en este tipo de tormenta y que tiene una característica muy distinta y muy particular con respecto a todas las demás. Y es que puede durar muchas horas, puede durar 4, 5 y hasta 6 horas. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede formarse, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, una tormenta de estas, y llegar hasta la ciudad de Buenos Aires. Imagínense la distancia que hay de Córdoba a Buenos Aires y puede llegar a ocurrir porque pueden vivir mucho tiempo por los mecanismos internos que tienen. Tienen la particularidad además de generar muy fuertes lluvias, granizo de tamaño significativo con respecto a los otros tipos de tormenta, que también pueden generar granizo, pero no tan grande, granizo de 6, 8, 10 centímetros, incluso más, y esto es muy dañino y puede generar directamente muertes. Muy fuertes ráfagas de viento y también tornados, en un 20% de los casos. O sea, que un 20% de las superceldas puede generar tornados. Tenemos que terminar porque quedan 27 segundos y se corta el Instagram y nuestra charla. Me encantó la charla, ojalá que, bueno, los que hayan oído y visto también.